Entonces, el título de la enseñanza de hoy, el secreto para triunfar. Hoy a diario por todo lado nos dicen, mire, haga esto, haga lo otro para que usted triunfe en la vida, compre esto, venda lo otro, váyase a este país, úntese esto, coma de aquello, báñese con aquello. Hoy por lo menos nos dicen ande con tapabocas, pues no para triunfar, pero por lo menos para que se mantenga vivo. Pero en realidad hoy quiero compartirles una palabra que lleva como título el secreto para triunfar. Diógenes Cruz, buenos días. El secreto para triunfar. El secreto para triunfar. Muy bien. Hoy voy a leer la palabra desde la versión, esta es la de el lenguaje actual. Traducción, lenguaje actual. Traducción, lenguaje actual. Mire, es muy sano, es muy edificante manejar varias traducciones. Y no solo varias traducciones, es muy saludable poder tener los originales. Y usted ya los encuentra por la red, por Google. El original griego, el original hebreo, para que usted pueda entender bajo la dirección del Espíritu lo que verdaderamente el Señor ha querido hablar a su iglesia, porque la Biblia no fue escrita en castellano, en español, y uno la interpreta desde su idioma y desde su cultura, y por eso hay malas interpretaciones. Para interpretar correctamente la Biblia hay que escudriñar, mirar otras interpretaciones, otras versiones. Por eso hoy el texto base en nuestro tema de crecimiento está tomado en la traducción lenguaje actual. Acompáñeme al libro del profeta menor Zacarías. Busque en el profeta menor Zacarías el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Jorge Iván Ramírez, muy buenos días. Muy bien. ¿Están listos? Gabriel, por favor, ahí tiene usted la versión, la traducción lenguaje actual. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor, allí en su casa, en su hogar, acompáñeme. Sí, acuérdese que la palabra de Dios es lo más importante, es todo para nosotros, nuestra brújula, nuestro alimento, nuestro aliento, nuestra guía, nuestra luz, es nuestra vida. Dice así la palabra, versión, traducción, lenguaje actual, el secreto para triunfar. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Aleluya. Vuelva y léalo conmigo. Qué palabra tan preciosa. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Amén. Vamos a orar al Espíritu de Dios. Levantamos nuestras manos delante de ti, Padre, como acción de rendición en tu presencia. Creemos que tú estás en nosotros. Creemos que por tu gracia, al entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y resucitarle con tu poder, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Tu Espíritu Santo nos enseña. Tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, es lo único que necesitamos. No es el
poder que el mundo ofrece y tiene. No es la multitud de compañía de hombres de dinero. No es el conocimiento profesional ni científico. Eres tú, precioso Espíritu Santo de Dios. Tú eres la presencia de Dios en nosotros. Tú eres quien guió al Rey de Reyes y Señor de Señores en su paso por la tierra, quien le fortaleció, quien lo direccionó a morir en la cruz. Tú eres quien le resucitó y ahora estás con nosotros. Espíritu Santo, explícanos, enséñanos, fortalécenos, ilumínanos, avívanos. Eres lo único que necesitamos. Hoy nos disponemos para enamorarnos de ti, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el único que nos puedes enseñar quién es el Padre, quién es el Hijo y quiénes somos cada uno de nosotros. En tu presencia, Espíritu Santo, iniciamos este tiempo de enseñanza de parte de Dios. Amén. Muy bien. Tome asiento, por favor. Aleluya. Zacarías está en un tiempo posexílico. Debe ser reconstruido el templo. Debe ser reconstruido no solo el templo físico, sino el culto verdadero a un Dios vivo y real. Y hay mucha confusión. Y en ese momento los consejeros, las personas que están al lado, están viviendo tiempos difíciles donde piensan que lo que están enfrentando lo van a lograr con un gran ejército o con el poder humano, y es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros pensamos que vamos a triunfar en la vida o con la carrera que estudiamos o vamos a estudiar, con el dinero que ganamos o vamos a ganar. Nosotros pensamos que el triunfo consiste en hacer las cosas como el mundo dice que se triunfa en la vida. ¿Sí? Pues de por sí, aquel que no tiene el Espíritu Santo es duro cuando uno de pronto andando a pie pasa a alguien en un carro último modelo con la mejor ropa, comiendo en los mejores restaurantes, y uno sencillamente puede decir: yo quiero eso, ¿verdad? Ese hombre triunfó. Ese hombre triunfó. Pero la pregunta es: ¿qué es triunfar en la vida? ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Sí? Por eso hoy quiero compartirles por la palabra el secreto para triunfar. Dese cuenta que el ángel trae un mensaje de parte de Dios. ¿Para quién? Para Zorobabel, el sacerdote del momento. Y el ángel le dice de parte de Dios: no hace falta que seas poderoso. Para triunfar no es necesario que lleguemos a, o tengamos que, o estemos con quién. Y yo creo que todo ser humano tenemos esos pensamientos. El día que yo sea, el día que yo tenga, el día que yo llegue a, cuando yo esté con, ahí triunfaré. Y no es así. De por sí muchos hogares se destruyen porque los seres humanos, al no saber qué es lo que verdaderamente necesitamos, ignoramos y menospreciamos. Escuche esa palabra: menospreciamos lo que ya Dios nos dio. Menospreciamos ese pancito con aguapanela que pudiste tomar hoy, o aún ese manjar, ese tamal, esa changua, esos frijoles, ese calentado que pudiste desayunar. Tiende a estar un pensamiento en nosotros, el cual dice: pero esto, pero aquello, aún con nosotros mismos, ¿verdad?
Y el mensaje del Señor es: no necesitas ser poderoso, no necesitas nada más. Y luego le dice: no necesitas un gran ejército. Esto no es por los hombres, esto no es por lo que da el mundo. Y el Señor le dice: lo único, esta versión me impactó mucho, lo único, le dice el ángel del Señor a Zorobabel, lo único que necesitas es mi espíritu. Y le confirma: yo soy el Dios Todopoderoso. Y qué lindo como dice: y te aseguro que así es. Lo comprobó cuando llevó a la cruz a su hijo, permitió que muriera en la cruz y lo resucitó con el poder del Espíritu Santo. Cuidado con esto. El triunfo del ministerio del Hijo de Dios no dependió de los apóstoles, no dependió de María, no dependió de nada absolutamente humano. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo dependió del poder del Espíritu Santo de Dios. Él fue el que lo resucitó. Así que vamos a sumergirnos en ese orden de ideas bajo la dirección de la enseñanza, el secreto para triunfar. El secreto para triunfar. Muy bien. Un primo mío, Martín Sandoval en Cúcuta, saludo especial, primo. Muy bien. Gálatas 3:5. Vamos, sumergámonos. Abra su Biblia, por favor. Y vamos a la carta de los Gálatas. Carta de los Gálatas. Carta de los Gálatas, capítulo 3. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, a Zorobabel en el antiguo pacto, estando con todo en contra, estando el templo destruido, el culto al Señor acabado, ellos piensan que necesitan de ejército, de poder, de alianzas, de estar con el político de turno, de estar con el empresario de turno, de estar con las personas que el mundo dice que debemos estar. Y el Dios Todopoderoso le dijo: lo único que usted necesita es mi espíritu. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el nuevo pacto: oh Gálatas insensatos. La versión original dice: oh Gálatas estúpidos. Esa es la versión original. ¿Quién os embrujó? Aquí dice os fascinó, pero en el original dice: ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Cuidado con lo que dice el apóstol. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremenda exhortación del apóstol Pablo. Yo creo que no puede haber una aterrizada más aterrizada que esta. La pregunta es: si lo único que necesito es el Espíritu de Dios en mi vida, ¿cómo es que Dios, qué se necesita para que el Espíritu Santo esté en nosotros? Y lea el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2, Gabriel? Colócalo ahí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios es un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino como consecuencia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está hablando en una época donde Jesús era el hijo de María, hijo de José el carpintero, y para ellos era imposible creer que el hijo de un carpintero fuese el Hijo de Dios. Por eso Él hace énfasis en creer en Jesucristo como Hijo de Dios,
para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos, venga dentro de ellos. Pero al día de hoy, de Jesucristo habla todo el mundo. Jesucristo al día de hoy se le toma como moda. Todo el mundo anda con el pescadito, la camiseta de Jesús. Muchas congregaciones, más que lugares de enseñanza bíblica, se convirtieron en clubes sociales, donde domingo a domingo la gente va a entretenerse, a lucir su última pinta, a presumir de las bendiciones materiales que Dios le dio. Pero en pocos lugares hay un verdadero proceso de crecimiento, de cambio y renovación de nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo les dice, el Espíritu Santo viene por haber recibido el regalo de la fe, el don de la fe, que es consecuencia de oír la palabra de Dios. Al día de hoy, el Espíritu Santo viene cuando Dios nos concede, nos inclina, nos abalanza a tener una relación con la palabra. Mira, mi abuela decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si usted empieza a andar con futbolistas, usted empieza a sumergirse en el espíritu del futbolista. Hablas de fútbol, sueñas con fútbol y por lo menos si no lo practicas, miras fútbol. Así es con todo. ¿Sí? Si tú vas a andar con alcohólicos, pues vas a hablar de alcohol, terminas borracho y sumergido en el espíritu o en la atmósfera de los borrachos. De la misma manera, si el Padre quiere darte el Espíritu, nos sumerge en su palabra para que nosotros seamos impregnados, llenos de la presencia de Él, que está manifiesta el día de hoy en la palabra de Dios. Entonces por eso le dice, ¿recibiste tú el Espíritu Santo porque ustedes hubieran hecho algo o porque creyeron que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, mira, la consecuencia de perseverar en la palabra es la vida del Espíritu. Entre más perseveres y te sumerjas en la palabra, más vida de espíritu vendrá a ti. El Espíritu Santo no es como colocarse una ropa. Yo estoy de chaqueta azul y si me quito y me coloco una roja, pues estoy de chaqueta roja. El Espíritu Santo es procesal. Uno nace bebé en el Espíritu y en la manera que usted se alimente solo de la palabra, usted crece en el Espíritu. Y es ahí donde viene el ataque del enemigo. Ahí es donde viene a bombardearte, a darle tu atención y tu intención a pelear con hombres, a volver al mundo, a practicar obras de la carne y a interpretar mal la palabra. De buena manera tú te puedes estar congregando y creerle a hombres que vas a recibir el Espíritu Santo por traer dinero a un lugar, o subir a una montaña, o hacer que rituales, o que te echen aceite encima al día de hoy, ¿verdad? Los supuestos ungidos de Dios, siendo que aquí la palabra dice que el Espíritu Santo viene cuando la palabra de Dios que está escrita entra dentro de ti, renueva tu mente y el espíritu de esa palabra impregna todo tu ser, te unge, te une a la voluntad de Dios, te une a la naturaleza de Dios. Y ese es nuestro proceso, pero no es de la noche a la mañana. Por eso el apóstol Pablo les dice, necios, comenzaron por el Espíritu y ahora otra vez quieren volver a la carne. Y eso nos sucede a todos. ¿Sí? La persona que dice, el Señor me sanó, pero pasa un mes y no ve nada, y 5 meses y 6 meses y bueno, me voy para donde el brujo para que me haga ahí una limpia, o me voy para allí para que me den una bebida. No, si tú has creído, debes perseverar en lo que has creído. Por eso en la medida que te metas en la palabra, esa palabra nos va a convencer por el Espíritu, mi amado. Hoy tiene que estar muy concentrado porque hay una palabra muy
muy bendecida y poderosa para tu vida. Luego dice en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo le dice, pero le creíste al Espíritu y no veías nada. Le creíste al Espíritu y fuiste perseguidos. Le creíste al Espíritu y todo lo que viviste. Y ahora va a volver otra vez a la amistad con el mundo. Ahora va a volver a creer que tus enemigos son los hombres. Ahora vas a volver a creer que tu placer y tu felicidad están en las obras de la carne. Ahora vas a creer en esa mala interpretación de la escritura que estás haciendo. Les está diciendo, no. Necesita el Espíritu Santo de Dios, pero el único y verdadero que envía el Padre. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo lo sobrenatural que viene a nosotros viene gratuitamente. Dios puede sanarte de cáncer, de leucemia, de SIDA, de COVID-19. Dios es el único que nos sana del único virus verdadero, que es el pecado. Pero Él no cobra por eso, porque el precio de eso no lo puede pagar ningún hombre. El precio de eso lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Es gratuito, mi amado. Pero nos corresponde ser obedientes dentro de la lucha que tengamos. Ahí es donde viene lo importante de empezar a ser sinceros. ¿Qué es lo que quiero yo al venir al Señor? ¿Para qué estoy yo sumergiéndome? ¿Cuál es mi intención, verdad? Y es el proceso real. Yo vengo a Dios para que Dios cambie a los demás, para que Dios me dé la persona correcta, para que Dios cambie a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Pues Dios sí lo puede hacer, pero la intención correcta no es venir a Dios para que Dios, escuche, cambie a los demás, sino para que Dios me dé su Espíritu y yo entienda la voluntad de Dios y empiece a caminar en medio de esa voluntad. ¿Estamos aquí, iglesia? Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es suficiente para todo lo que vamos a enfrentar en nuestro peregrinaje en la tierra. Es más, te voy a decir algo, sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuerza y el poder que me lleva a actuar, no digamos correctamente, sino conforme a la voluntad de Dios, que es lo correcto. De lo contrario, cuando venga la prueba financiera, puede el ser humano robar, como dijo el proverbio. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No me des pobreza porque tendría que robar y te negaría, ni riqueza porque me enorgullecería y me olvidaría de ti. Entonces el poder del Espíritu, más que emocionarte, más que mantenerte alegre, que esa no es la función central del Espíritu Santo, es hacerte entender por qué y para qué estás viviendo ese momento en tu vida. ¿Por qué te están persiguiendo si usted no hizo nada? Porque si usted hizo algo, no necesita que el Espíritu Santo ni nadie te lo explique. Consecuencia de tu pecado. Pero si viene la convicción de pecado del Espíritu Santo, necesitamos entender cómo es que Dios nos procesa para llevarnos a darnos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Porque lo que Él quiere darnos es lo que necesitamos. ¿Estamos? Mira, todo ser humano, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, tenemos una lucha constante contra la maldad. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo, el Dios? Para que podamos enfrentar y vencer la maldad. Cuidado con eso. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo, Dios? Para que podamos enfrentar y vencer la maldad. ¿Cuál maldad? Ya por eso fueron las enseñanzas anteriores. ¿La que está en el otro? No, la que está en usted. Y lo primero que el Espíritu Santo le muestra es cuál es la maldad que usted tiene. La que nos transmitieron por generaciones, la que nosotros adquirimos y la que empezamos a amar. Y esto es importante. Y después de que el Espíritu Santo nos revela eso, pues ahí viene el encontrón. Porque el Espíritu Santo le dice, mira, es por aquí. Y el 99% de tu ser dice, pero es que a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello.
Ah, bueno, vaya y de la vueltica. Y va y lo recoge a uno con cucharita el Espíritu Santo. Cuando está uno vuelto, tranquilo, pero se le dijo, se le advirtió, se le recomendó. Y entonces ahí donde aplica lo que estábamos orando hoy. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. 70 veces caeremos. ¿Y quién es el que nos levanta? El Espíritu Santo. Pero tiene que haber un momento de ¿qué? De madurez, porque ahí es donde entra Gálatas. Si no hay madurez, termina uno volviendo ¿a qué? A las obras de la carne, a la ley, a querer ganar la vida y triunfar en mis fuerzas. Y cuando uno quiere triunfar en sus fuerzas, ¿sabe qué pasa, amados? Que termina uno indefectiblemente haciendo mal, practicando la maldad. Tienes que practicar la maldad, porque tú y yo solo hay 2 maneras de triunfar en la vida: de la mano de Dios o de la mano de la maldad. Y esa decisión la toma cada uno. De la mano de Dios es todo un proceso. De la mano de la maldad supuestamente las cosas llegan ya, pero el precio es muy caro: tu vida y tus generaciones vendidas al demonio. Entonces, si tenemos una lucha constante contra la maldad, vamos a aterrizar el día de hoy ese mensaje. Vamos a aterrizar el tema de el Espíritu Santo en el hombre. Porque es que hay gente que habla lenguas muiscas, chipchas, arahuacas y toda clase de lenguas y no tiene el Espíritu Santo. Hay gente que puede explicar muy bien esta escritura y no tiene el Espíritu Santo. Hay gente que puede llevar años congregándose en un lugar y no tiene el Espíritu Santo. O bueno, lo tiene pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay gente que puede ir a cárceles, hospitales, hacer obras de caridad, dar comida, dar ropa y no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero compartirles hoy por la palabra la manifestación, la experiencia, el secreto que hay para triunfar en la vida cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, versículo 17 en adelante. Empecemos. ¿Qué sucede cuando alguien tiene el Espíritu Santo? Mire lo que recomienda el apóstol Pablo. ¿Estamos acá? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Entonces, lo primero que recomienda Pablo, ¿qué es, Isaac? No pague mal por mal, hermano. Pues si no le dejan sacar la moto, ¿para qué va a agarrarla con el dueño de la moto, hermano? Perdón, si en eso tan sencillo no aplicamos la vida del Espíritu, nosotros no somos de Cristo. Porque en lo poco se ve lo mucho, mi hermano. Y la palabra dice que yo debo buscarles el bien al otro, no al mío. Tanto que llega el día en que diga, ¿sabe qué, hermano? Yo arreglo las vainas, meta usted la moto ahí, yo dejo la mía afuera. El que entendió, entendió. Porque si no, entonces, ¿cuál Espíritu Santo? Arracacha, cacacha, camacacha. Y no puedo hacerle el bien al que me hizo el mal. Deje de ser marihuanero espiritual, mi hermano. ¿Sí? 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice ahí, Isaac? Esté en paz con todos los hombres. Deje armar problemas con todo el mundo, ¿sí? Ahora, en ese 18, tenga en cuenta que dice, en cuanto dependa de usted, ¿sí? Que otro quiera armarle ahí el bonche, déjelo. Pero en cuanto dependa de mí, no le arme bonche a nadie, hermano. ¿Sí? No le arme pleito a nadie. Ahí está el Espíritu Santo. No le arme bonche ni pleito por nada, pero nada. Deje de pelear con los hombres, dice Pablo. 19, uy, tremenda.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuidado, porque esto lo vamos a profundizar ahorita, ¿sí? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted sabe qué está diciendo el Señor? Hasta una mala mirada que te hagan y tú te quedes callado, yo me voy a vengar del que te miró mal. Pero si usted va a mirarlo mal, lo va a coger a usted a palo. Porque ¿para qué dice que es hijo mío? ¿Para qué dice que es hijo mío? ¿Sí? Entonces, mire, a mí no me corresponde vengarme. A mí no me corresponde vengarme. Eso hay que dejárselo al Señor. Él es el que se va a vengar, y el que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Que me voy a desquitar de este desgraciado que se fue con la moza. Déjelo. Que me robó la plata. Déjelo. Dios no te mandó a meterte ahí. Dios no te mandó a meterte ahí. Y ahora, aparte de que se metió donde Dios no lo mandó, quiere que terminar de embarrarla, hacer cosas que son bien desagradables a Dios y que te van a perjudicar. Oiga, qué lindo, el Señor dice: yo pagaré, yo pagaré. Como nos dijo hace unas semanas, esta guerra no es tuya, esta guerra es mía. Déjeme dar la batalla, nos dice el Señor. Déjeme dar la batalla de sus estudios, de su trabajo, de su familia, de sus finanzas. Déjeme pelear a mí por usted. Déjeme su esposa, su esposo a mí. Déjeme sus hijos a mí. Pero usted permanezca en mí. Usted búsqueme. Usted sea una persona de oración. Mire, lo peor que le puede suceder a un ser humano es unirse a una persona que no tenga vida de oración. A una charlatana o a un charlatán. Yo aquí quiero hacer un paréntesis fuerte. Hay gente que por naturaleza es buena, hermano. Cuidado con lo que estoy diciendo. Hay gente que por naturaleza, por la educación que les dieron en casita, no adulteran, no fuman, no matan, no roban. No, eso hay que hacerle un altar aquí a esa gente. Y no tienen vida de oración, no tienen vida de espíritu. ¿Sí? Cuando viene el fuego de la prueba, esa gente se chamusca, mi hermano. Por eso el Señor vino ¿a quién? Al que reconoce que es un enfermo, que está mal. Que a mí me gusta el mundo, me gusta el pecado, pero esa gente que por cultura, esa es la palabra correcta, por cultura, eso es una belleza, ¿verdad? A esas personas les cuesta mucho no creer en Dios, sino vivir la vida de Dios. Mientras que la prostituta, el marihuanero, el ladrón, el satánico, el homosexual, la lesbiana, esas personas nos cansamos de vivir y de comer estiércol. Y cuando nos ofrecen el manjar del reino, pues hay una lucha constante, pero uno para allá no vuelve. Mientras que el otro es tibio. El otro dice: uy, no, guasca esta gente tan pecadora. Pero estos tampoco, no, eso hay de que orar y eso, no. Yo soy muy bueno para hacer eso. ¿Estamos aquí o no? Amén o allá, hermano. Allá en la casa, usted que está tomando el desayuno, cuidado, se quema con el chocolate. No se vaya a atorar con el tamal, hermano. ¿Sí? No se coma la zanahoria del tamal, que eso ya chupó toda la contaminación. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? Vuelve y habla el Señor Pablo lo que dijo él en el Evangelio del Reino Mateo. Hágale bien a su enemigo. No basta con bendecirlo, orar por él y amarlo. Hágale bien. Esa es la prueba máxima, hacerle bien al enemigo. Esa es la prueba máxima. Ay, pastor, yo ya no siento nada, cierto riquito. Ah, bueno, vaya y hágale un almuerzo. Ay, ya no siento rabia. Ah, bueno, entonces hágale el bien. Acción, algo. Porque esa es la manera que se cumple el versículo 21. Léalo toda la iglesia. Mira cómo dice. Léalo allá en su casa, fuerte. Colócanoslo ahí, Carlos. Versículo 21. ¿Cómo dice? Así no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué tremendo. Pues sigamos avanzando, pero ese es el secreto para triunfar en la vida. ¿Cuál es la lucha constante que tenemos? ¿Contra qué tenemos lucha? Contra el mal. ¿Y cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Entonces, ¿dónde debe empezar el bien? Antes de usted querer hacerle el bien a otros, hágase el bien a sí mismo. Piense bien, sienta bien, hable bien, oiga bien, vea bien, actúe bien, viva bien. Y ahí sí hágalo con los demás. Porque es que hay gente que se mata por quedar bien ante los demás y están muertos consigo mismos. ¿Verdad? Por lo regular, cuando uno quiere hacerse el bien primero a sí mismo, eso es un proceso tremendo. Pues después de haberse hecho mal, querer hacerse el bien a sí mismo en todas las áreas. Por eso ahí dijo el Señor a Zorobabel: solo necesitas de mi espíritu para que tú empieces a hacerte bien a sí mismo y a hacerle bien a los demás. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, voy a cambiar de versión de Biblia para que veamos a fondo la enseñanza de hoy. Sí, Jamie Cárdenas, buenas noches. Llegó a las 18 de la mañana. Hola. Donde estuviera congregándose, aquí no la dejo entrar, Jamie Cárdenas. ¿Verdad? Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver un ejemplo, Taylor, de esta palabra. Vamos a ver un ejemplo, Tatis, de cómo un hombre de Dios, que Dios lo llamó un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, era asesino, fue adúltero y fue un hombre que Dios dijo: tenés las manos manchadas de sangre. Pero por acciones como estas fue que Dios dijo: David, tú tienes el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Capítulo 24 del primer libro de Samuel. ¿Sí? Capítulo 24 del primer libro de Samuel. Pero voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Ahí el hermano Gabriel Calle nos ha colaborado desde temprano buscándola, para que todos nos guiemos por la versión Dios habla hoy. A ver, léalo ahí desde su casa, leámoslo todo. Dice así, póngale cuidado a esta historia tan linda. Pero antes quiero hacerle un preámbulo. ¿Sí? Saúl es el primer rey que Dios escogió. ¿Se acuerdan o no? Pero lo pidió el pueblo. No era un rey que Dios hubiera nacido de su voluntad, sino el pueblo dijo: queremos rey. Y Dios escogió a Saúl. Pero Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Se acuerdan o no? Porque cuando usted desobedece a Dios, cuando usted vive más en la carne, al día de hoy el espíritu sigue así, pero quien te gobierna, ¿quién es? La carne. El espíritu está ahí para redarguirte y convencerte. Ay de nosotros si en las obras de la carne no estuviera el espíritu para convencernos, porque ni la chancleta de la mamá sirve para hoy. ¿Sí? Y entonces, cuidado con esto. Dios envió un espíritu maligno que atormentaba a Saúl y lo llevó a perseguir a David para matarlo por celos. ¿Por qué? Porque cuando Dios rechazó a Saúl, le dijo: no será más mi rey. Lo rechazó espiritualmente, pero Saúl siguió siendo rey ante el pueblo 14 años. Y a David le dijo: tú eres rey. ¿A ti hace cuánto te dijo Dios que eres rey? A ver, Isaac, ¿hace cuánto le dijo Dios que usted era rey? A ver, ¿hace cuántos años? ¿No? ¿Cuántos? 30 años. Taylor, ¿cuántos años? 4 años. Johnny, 6 años. Cindy, como 10 años. Mi esposa Nubia, como 40 años. La escogió bien, ¿no? Tatis, ¿hace cuánto le dijo el Señor que usted puede gobernar su vida? Rey, reinado, gobierno. 4 añitos. Alejandra,
Ay, mira, ¿sabe? Que desde que uno nace, no. Rey. Saúl fue rey cuando Dios desde los 18. A ver, ¿a dónde voy? Me voy a explicar. ¿Cuándo viene el gobierno de Dios a nosotros para que seamos reyes en nuestras vidas? Cuando Dios nos da su espíritu. Otra cosa es que nosotros no queramos ser obedientes al espíritu. ¿Estamos? Saúl era el rey y Dios le quita el espíritu, pero Saúl sigue siendo rey ante los hombres, ya no era ante Dios. Saúl nombró a David como rey, que le dio el espíritu, pero Saúl no estaba en el trono ni con las vestiduras ni con el poder humano ni dinero, pero ya era ¿quién? Rey, ya era rey. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te está diciendo: es tiempo que empieces a gobernar la vida que te he dado. El hogar, la familia, los pensamientos, los sentimientos. Ahora, ese proceso es en el que cada uno se demora. Gabriel, colócame primero, primer libro de Samuel 16:14. Primer libro de Samuel 16:14. Gracias, hija. Primer libro de Samuel 16:14. Léanlo. Léanlo todos en la casa. A ver, Carlos, colócamela ahí. Primer libro de Samuel 16:14. Colócamelo, Carlos, ahí en pantalla interna, por favor. Primer libro de Samuel 16:14. Mire lo que dice la palabra. Carlitos, en pantalla interna. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿sí? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tremendo. Cuando el espíritu de Dios no puede guiarte, ¿qué es lo que Dios permite? Pero es que primero no viene a decirle: yo soy el diablo, no duerma. No, se te disfraza de luz y te dice: yo soy Dios, yo soy el Espíritu Santo. Camine con esta persona, que mire cómo te ama. Haga este negocio, que mire cómo vas a tener dinero. Váyase para esta ciudad, que va a ir muy bien. Estoy aterrizando el mensaje. Haga esto, haga lo otro, para que después usted termine atormentado. Y ya como metió la pata, por lo regular ya han pasado 4, 5 y hasta 10 años. ¿Yo qué hice? No fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios te estaba hablando. Y entonces Saúl, el rey, se va el Espíritu de Dios de él y viene un espíritu de maldad. Y a partir de ahí Saúl entra en celos. ¿Se acuerda que después de que David mató a Goliat, cuál era el cántico que cantaban? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y por todo lado, Dios, ¿a quién respaldaba? Al que tiene el Espíritu de Dios. Y David era el pastorcito de ovejas. Era como usted y como yo. Pero a Dios le plació darnos su espíritu. Entonces ahí viene el capítulo 24, donde nos vamos a sumergir. ¿Qué pasa en ese capítulo 24? Que lleva años Saúl persiguiendo a David. Pero cuidado con esto. Así como el día de hoy, Saúl utilizaba su reinado, su poder, su gobierno, su dinero, su ejército para matar a David. Y David era un don nadie, sin nada. Pero tenía, que era lo único que necesitaba, el Espíritu de Dios. ¿Y quién lo tenía? David. Capítulo 24, versículo 1. De allí David se fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. Híjole, toda una guerrilla, todo un ejército buscándolo.
En su camino llegó a unos rediles de ovejas atentos, cerca de los cuales había una cueva en las que estaban, ¿qué? Escondidos David y sus hombres. Eran 400 hombres, ese era el ejército de David. Saúl se metió en ella, ¿para qué? Para hacer sus necesidades. Y los hombres de David le dijeron a este: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Oiga, lo persigue todo el ejército para matarlo. Y un día David coge a sus 400 hombres, que eran la escoria de los lugares, que se vinieron a él cuando él se metió en una cueva. Los entrenó. Cuidado con esto: un hombre con el Espíritu de Dios puede levantar un ejército donde nadie lo ve. Un hombre con el Espíritu de Dios puede levantar una empresa donde nadie la levantó. Un hombre con el Espíritu de Dios levanta una familia donde nadie lo hizo. Un hombre con el Espíritu de Dios levanta una vida donde todos fracasaron. El que tenga oídos que oiga. Porque lo único que necesitamos es el Espíritu de Dios. Y está escondido él con sus 400 hombres que todo el mundo desechó. Un hombre con el Espíritu de Dios triunfa con todo lo que los demás desecharon. Por eso no tiene que matarse a hacer lo que otros hacen, ni a vivir como otros viven, ni a estar con lo que otros están. Eso es poder, Porque es fácil decir que usted tiene poder cuando se comporta como un político corrupto de los del día de hoy. Es fácil decir que usted es duro cuando llega al poder como llegaron los otros. Pero qué tremendo que siendo diferente a los otros, todo el mundo diga: vos sí sos. Ahora sí viene la pregunta: ¿está el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Le crees a Dios? ¿O quieres hacer las cosas como todo el mundo las hace? Con pecado, con corrupción, con engaño. Estamos adquiriendo finanzas con mentiras. Y está David metido ahí en la cueva, escondido, porque viene el ejército a matarlo. Y entra Saúl a hacer sus necesidades a la cueva, solito. Y él ahí sentado con sus 400 hombres. ¿Qué podría decir uno? Uy, gracias Señor, vive Jehová, me lo pusiste de papayita. Ese es mi Dios, aquí está. Y mire lo que contesta. ¿Sí? Y los amiguitos, el equipo de trabajo, cuidado con esto. Cuidado con esto. Uno no solo desobedece a Dios cuando no cumple su palabra, sino cuando no ejerce autoridad. Cuando Dios te coloca por cabeza de algo, tenga cuidado con las personas que están a tu lado. Porque si el Espíritu de Dios está aquí, en ti, el Espíritu de Dios tiene que hablar el mismo lenguaje que están los otros. Y aquí es donde grandes hombres cayeron y grandes mujeres cayeron. En los matrimonios. ¿Por qué cayó Eva? Porque ella aceptó el espíritu de Satanás. ¿Adán tenía el espíritu de Dios? Sí. ¿Y por qué cayó Adán? Por aceptar el espíritu de la mujer. Manipulación. Y puede venir de parte y parte. Puede venir en negocios, puede venir en sentimientos, puede venir en emociones. Por eso primero yo debo estar seguro que lo único que necesito ya lo tengo. Antes de dar pasos fundamentales en la vida, yo debo decirle al Señor: Señor, ya me diste lo que yo necesito. Y lo que tú necesitas no era terminar la profesión, ni tener dinero, ni tener al pendejo o la pendeja al lado. Es tener el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, un ratón te va a sacar corriendo. Algo pequeño destruye tu proyecto de vida. ¿Estamos, iglesia? Y entonces le dijeron todo el equipo de trabajo: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que te pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él como lo mejor que te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de capa de Saúl. Saúl se sentó a hacer sus necesidades y como tenía la capa del rey, y David vino despacito y cogió la daga y le cortó un pedazo de la capa y se retiró y se quedó ahí en la cueva. ¿Sí?
Y entonces les dijo, pero después de hacerlo, ¿qué pasó con David? Mira, cuando tú obras mal y eres sensible al Espíritu, el Espíritu Santo te remuerde la conciencia. Esa es la diferencia del mundo y el hombre de Dios, que el del mundo no le remuerde nada, pero a nosotros ya no nos remuerde, porque ya no es remordimiento. A nosotros nos lleva ¿a qué? Arrepentimiento, a cambiar la manera de pensar. Pero ¿por qué hice esto si esto no me conviene? ¿Por qué hablé así si esto no edifica ni mi vida ni mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está el proceso de un hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, después de que se le remuerde la conciencia, él le dijo a los hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó: majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia, le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida. Pues me dije que si su majestad es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Mire bien su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad de que yo no he pensado en hacerle daño, ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me venga de su majestad, porque lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice, un antiguo proverbio: la maldad viene de los maldados, por eso yo jamás levantaré mi mano contra su majestad. Además, ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién está persiguiendo? ¿A mí, que soy como un perro muerto o como una pulga? Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar le dijo: la razón está de tu lado, Saúl, a David, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Mire el espíritu que tenía Saúl. No hay nadie que al encontrar su enemigo lo deje sano y salvo. ¿Usted cómo piensa? Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta que tú serás el rey. Ay, ay, ay. Y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues por el Señor que no acabarás con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl, y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Aleluya. ¿Cuál era la fortaleza de David? Las cuevas en el monte. ¿Y el otro donde vivía? En un palacio. Ok, vamos a revisar. Vamos a revisar. Colócame el versículo 5. Versículo 5. Pero después de hacerlo, le remordió la conciencia. ¿Sí? Pero después de hacerlo, le remordió la conciencia. No, el 5, Gabriel, el 5. Y los hombres de David le dijeron a este: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor, que pondría a tus manos a tu enemigo. Ve. Qué prueba tan tremenda la que le puso el Señor. Yo no sé si usted está comprendiendo. Versículo 5. No, es el 5, Gabriel. Colócame el 5, por favor.
Es que Carlos lo está colocando desde versión Reina Valera, entonces no aguanta. El 5 aquí el 5 mío dice: y los hombres de David le dijeron a este: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor. Ay, es el 4, mire, bueno. Qué cosas, Gabriel. Lo bendigo, pues al que hizo la traducción. Hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que te pondría en tus manos a tu enemigo. Oiga, esto quiere decir que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo y Dios nos pone en nuestras manos, bajo nuestra voluntad, nuestros enemigos, ¿para qué nos pone a nuestro enemigo? ¿Para que nos desquitemos? ¿Para que nos venguemos? ¿Para que seamos groseros? ¿Para que los despreciemos? No. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios pondrá a nuestros enemigos frente a nosotros para que los bendigamos. Ahí fue que Dios le entregó el reinado a David. ¿Tú sabes cuándo vas a recibir el gobierno de tu hogar? Cuando empieces a bendecir a tus enemigos. Pero es que esto es muy profundo. Porque acuérdese que ya vimos tres enseñanzas anteriores donde el enemigo no son personas. En el nuevo pacto, aquí era Saúl, un hombre con un ejército. Hoy en día mi enemigo no son personas. Por eso cuando hoy en día Dios te coloca supuestamente al que tú llamas enemigo y tú le haces mal, te metiste en un problema con la ley por hacerle mal a hombres y acabas de destruir la vida, porque lo que tú le hagas al otro es lo que viene para tu vida. Lo que tú le haces a otro es lo que viene para tu vida. Y entonces en ese versículo 5 lo que encontramos es que David tiene en sus manos a su enemigo y sus hombres sin el Espíritu Santo lo motivan para que él tome venganza por sí mismo. ¿Sí? Y coloquemos el 6 y el 7. Pero después de hacerlo le remordió la conciencia y les dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey. Si él es rey es porque el Señor lo ha escogido. Mire, el Espíritu Santo convenció a David de pecado por haber cortado solo el pedazo de la capa, ¿sí? Y le hizo entender que Saúl era rey porque Dios así lo quiso. Señor, pero ¿por qué me hizo eso? Porque yo así lo quise. ¿Por qué esa persona me hizo echar del trabajo? Porque yo así lo quise. Pero Señor, yo soy el mejor trabajador, pero yo así lo quise. ¿Por qué me insultan? Yo así lo quise. ¿Por qué me robó? Yo así lo quise. Claro que yo estoy hablando para hijos de Dios, ¿no? Yo estoy hablando para hijos de Dios. Yo no estoy hablando para religiosos. ¿Cuál es la frase del religioso? Ay, yo soy manso, pero no menso. Yo soy manso, pero no menso. No. ¿Sí? Versículo 8. Avancemos. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Mire, David, guiado por el Espíritu Santo, no hizo mal a su enemigo ni permitió que otros lo hicieran. Ay, 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 aleluya. ¿Qué quiere decir? Que una persona con el Espíritu de Dios no va a hablar. Vamos a tocar lo más sencillo. Mientras desayunan, almuerzan o comen, no solo él no va a hablar mal de nadie, sino que no permite que en la mesa de su casa se hable mal de nadie. Punto final. Eso para el religioso es: ay, fanático, ya con mi papá no se puede decir nada aquí, ay, con él. Ay, ay, ay. O somos o no somos, mi hermano. ¿Sí? Porque es que a veces nuestras reuniones, nuestros compartires, es para comer prójimo. Y es algo sencillo, solo hablar. Ahora, ¿cómo será actuar, pensar, hacer el mal? Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, no le hace mal a nadie y no permite que le hagan mal.
pero es que eso no es lo correcto. Humana y legalmente eso no es lo correcto, pero espiritualmente lo correcto es lo contrario a lo que la ley dice. Porque es que la ley dice que no me importa lo que diga la ley. El Espíritu Santo dice que hay que hacer esto y esto es lo que vamos a hacer. Pero eso nos perjudica. Humanamente nos perjudica, no. Espiritualmente nos bendice. Cada vez que usted haga lo correcto conforme a la palabra, estás bendiciendo tu vida. Así que una cabeza de una casa, de un hogar, nunca va a permitir que nadie que esté bajo su cobertura, un jefe, un líder, un punta de lanza, no va a permitir que la gente que está con usted haga algo malo, porque usted como cabeza tendrá que dar respuesta. Ahí la importancia de a quién se une una mujer, porque la Biblia dice que la mujer tiene que ser ¿qué? Sujeta a su marido. Tiene que someterse a su marido, hermano. Y después de que el marido le dé por mi amor, ya te voy a comprar otro carro, pues ahí haciendo unos torciditos. Ahí le voy a regalar las cadenitas, ahí le voy a regalar, nos vamos para Europa, mi amor, pero robando a la gente. Entonces eso no es del Espíritu de Dios. Estamos aquí. Versículo 10, Gabriel, colócame ahí el versículo 10. Mire esta belleza. Y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad? David sale y lo ve que se va, no le hace daño. Y le dice David al rey: ¿por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Cuidado con este versículo. ¿Por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? A ver, ¿Saúl quería matar a David porque otros lo incitaban? No. Saúl quería matar a David porque la maldad estaba en David. Así que deje, míreme, despiérteme a Tatis, míreme, póngale cuidado. Cuando uno dice en la vida, usted me provocó para yo hacer eso, Dios no acepta eso. Usted me incitó para hacer eso. Pueda que sí. El punto es que Dios te va a decir: ¿y por qué te dejaste influenciar por ese espíritu? ¿Por qué te dejaste influenciar por esa corriente, por ese aire, por ese viento? ¿Sí? Mire, un hombre sin el Espíritu Santo piensa que los hombres son los que le pueden hacer mal. Como Saúl no tenía el Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu de la maldad, Saúl pensaba que quien le iba a quitar el reinado, ¿quién era? David. ¿Y quién fue el que le quitó el reinado? Dios. Él mismo, por haber desobedecido. ¿Usted sabe qué son celos? La mujer que no es mujer en su casa y piensa que la moza le va a quitar al marido, y la que se quitó el marido fue ella. ¿Por qué? Por no ser mujer sabia en su casa. Así de sencillo. ¿Por qué mira? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema es que adentro no tienes el espíritu de sabiduría que te coloca como una mujer verdadera, que ama, respeta, se hace respetar y lleva un hogar como es. Y como ella sabe que no cumple con eso, sino que a duras penas lo único que da es sexo y eso, y de pronto comida y eso, pues el hombre tampoco tiene el Espíritu Santo, y es donde viene Satanás y destruye todo. ¿Por qué le dijo el Señor a Zorobabel: lo único que necesitas es mi espíritu? ¿Sí vieron por qué con anterioridad nos habló de las obras de la carne, de la amistad con el mundo, del ejército de espíritus que nos dice que los enemigos son los hombres, de la mala interpretación de la palabra, para traernos y aterrizarnos y decirnos: todo está mal porque tú lo has querido? Todo está mal porque no has entendido que lo único y lo más grande que tú necesitas es mi espíritu. Estamos aquí, iglesia. Entonces, hermano, es importante nosotros apasionarnos por la vida del Espíritu. Colócame el versículo 13, ¿sí? Entonces, cuando usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a pensar que a usted le van a quitar el trabajo, que le van a quitar esto. Cuando entre hermanos no hay el Espíritu de Dios, entonces en los hermanos nace aquello de que es que quieren más a mi hermana,
Es que mis papás quieren más a mi hermano. ¿Cómo no nos hemos sentido amados por Dios? Cuando uno se siente amado por Dios, no le importa que ya nadie lo ame o no lo ame. Es más, cuando el amor de Dios nos ama, lo primero que uno entiende es: a mí ningún ser humano me puede amar. ¡Yujú! Esa es la libertad. Por eso Él nos hizo libres. Disfruta de los momentos y las palabras bonitas y lo que otros te pueden ofrecer, pero lo que yo te doy, nadie te lo puede dar, pero tú sí lo puedes compartir con otros. Pero hasta que el otro no sea amado por Dios, tú tampoco podrás amar al otro como solo Dios lo puede amar. El que entendió, entendió. Ok, ¿sí? Versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Aleluya. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad, porque lo que a mí toca jamás levantaré mi mano contra su majestad. Oye, ¿está listo, Gabriel? David, por el Espíritu Santo, proclama Romanos 12:19. Mire lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo no había nacido, no había sido escrita esta escritura, y cientos de años atrás David la estaba viviendo. El espíritu del antiguo pacto es el espíritu del nuevo pacto y el espíritu de la eternidad. Mire cómo David dice, otra vez, vuélvete allí al 24:13. Mírelo cómo David le está diciendo. Y cuando regresó Saúl, 24:13, 12, que el Señor juzgue entre nosotros dos, que el Señor juzgue, que el Señor tome venganza, pero yo a usted no lo voy a tocar. Pudo matarlo y no lo mató. Mire, yo creo que este es el mejor momento para que por el espíritu de la palabra, el Espíritu de Dios tome gobierno de su vida. Mire, yo creo que es el mejor momento para que usted permita que el Espíritu Santo tome total control de su realidad. No sé qué es lo que usted esté viviendo, amado o amada. No sé qué tanto daño te hayan hecho o qué tanto daño quieras hacer tú por lo que viviste. Pero si en verdad tú eres temeroso de Dios y anhelas triunfar en la vida, es el momento donde tú y yo debemos rendirnos ante Dios y pedir perdón por querer tomar venganza por nosotros mismos. 1, 2, por no permitir que sea nuestro Padre el que dé la batalla por nosotros. Así que pídele perdón ahora mismo a Dios. Y así como el rey David no quiso tomar venganza, así tú mismo ahora en este instante le entregues al Señor todo aquello que le debes entregar. Vamos a seguir adelante. Versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Un antiguo refrán dice: la maldad viene de los malvados, por eso yo jamás levantaré mi mano contra su majestad. ¿Qué estaba diciendo David? Mira, Saúl, tú me quieres matar, pero aunque tú me quieres matar, en mí está el Espíritu de Dios, que es bendición, es bondad. Yo no puedo matarte, pero cuidado con esto. Salmos 34:21, ¿qué dice, Gabriel? Salmos 34:21. Mira acá, déjalo toda la iglesia. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué pasa si alguien a conciencia te aborrece y te quiere hacer mal? Se destruye a sí mismo. Ok, ¿y qué pasa si yo aborrezco a alguien y le quiero hacer mal? Me destruyo a mí mismo. Total. Pero por lo regular, la maldad que uno tiene en sí mismo solo la puede reconocer cuando la bondad de Dios llega. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, la maldad que hay en sí mismo se la responsabiliza al otro. Y por eso yo le quiero hacer daño al otro. ¿Por qué? Porque lo jodido que yo estoy es por culpa suya. Lo mal que yo estoy es por culpa suya. Estoy llevado por su culpa. Ahí sí, te hicieron daño y tú te estás metiendo las tocadas solita o solito. Estamos, iglesia. Entonces,
matará al malo la maldad. Y el que aborrece a un justo se condena. Yo creo que ya estamos entendiendo el título de la enseñanza de hoy. ¿Cuál es el secreto para triunfar? Hacer el bien, mi hermano. El que se venga a meter contigo, perdió. ¿Cierto? Sigamos. Versículo 16, Gabriel. El versículo 16 dice ahí: por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. ¿Sí? Mire, David por el Espíritu Santo apela ¿a quién? Al tribunal de Cristo. Vamos a trabajar, Carlitos, por favor, porque yo sé por el Espíritu de Dios que está en la iglesia y nos redarguye y nos corrige y nos convence de pecado, que hoy día hay muchos hermanos y hermanas que necesitan o necesitamos apelar al tribunal de Cristo. Mira, el tribunal de Cristo es la única autoridad espiritual real y verdadera en el universo. El tribunal de Cristo es el lugar que los hijos de Dios conocemos y al cual recurrimos cuando todas las instancias de autoridad humanas han sido injustas con nosotros. Cuando tu compañero ha sido injusto, cuando tu jefe ha sido injusto, cuando el fiscal y el juez fue injusto, cuando el magistrado y el gobernador y el senador y el concejal y el alcalde y el presidente fue injusto, cuando el ser en el cual tú confiabas a ciegas fue injusto. Y no solo fue injusto, sino sigue practicando la injusticia. Ahí tú no tienes que ser poderoso. Ahí tú no necesitas un ejército de malvados. Ahí lo único que tú necesitas es el Espíritu Santo de Dios. Allí en tu casa levanta tus manos delante de Dios. Allí en tu casa, en este momento, vas a entregar delante de Dios todo aquello que te atormenta. Ese pleito judicial que lleva años. Esa situación financiera que lleva años. Esa herencia. Esa situación emocional y sentimental. Pero lo primero que debes hacer es reconocer que tú estás ahí por haber querido actuar con tu poder, con tus fuerzas y con el ejército de la maldad. Así que humillémonos delante de Dios. Renunciemos a las fuerzas humanas y apelamos al tribunal de Cristo. Señor, hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, por el Espíritu Santo que enseña tu palabra, presentamos delante de ti todo aquello que en el mundo exterior, en nuestro entorno, ha sido como tú y yo sabemos que ha sido. Esas autoridades humanas que no han juzgado justa y correctamente, hoy presentamos ante ti, Señor, ese dictamen, ese juicio, esa última palabra que dio esa autoridad humana que tú la estableciste. Hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón por haber confiado en hombres, por haber buscado abogados, aliados humanos. Y humillado ante ti te digo, Señor, hoy entiendo que el único abogado eres tú, Jesús,
Y el único que necesito es tu Espíritu Santo. Hoy decido pagar bien al que me hizo el mal. Y te doy gracias por la oportunidad que me das a partir de ahora de enfrentar a aquellos que llamé enemigos, que me hicieron mal. Y yo por tu Espíritu les haré bien, les pagaré bien. Hoy los bendigo con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque tú defiendes mi causa. Porque tú defiendes este caso, Señor. Gracias. Presenta ese caso de tu hijo allí con los jueces. Aquel que está en la cárcel, aquel está en situaciones de repartición de tierras, de una herencia. Dios tiene el control de todo, pero hoy apelamos al tribunal de Cristo. Gracias, Señor, porque eres el único justo y verdadero. Aleluya. Mira el versículo 18. Mira el versículo 18. Ya Saúl le contesta a David: la razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Qué tremendo, ¿no? Saúl reconoce la bondad de David, pero hay algo tremendo. Si usted ha leído la Biblia, dése cuenta que aunque aquí Saúl reconoció la bondad de David, Saúl nunca pudo cambiar la intención de maldad que había en él. Cuidado con esto. Cuando alguien insiste en ganar lo que según él le pertenece con maldad, esa maldad no se aparta de tu vida y te lleva a la destrucción, te lleva al acabose. Humanamente hablando, al día de hoy, sumerge a una persona en la amargura, lo aparta, ¿sí? Deja sola a esa persona, tanto que no se aguanta ni a sí misma, a sí mismo. Por eso el Espíritu de Dios es el que nos llena del conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Sí? Versículo 21. Ahora me doy perfecta cuenta, versículo 21, de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Mira, para el que paga bien por mal, su camino será prosperado y gobernará su casa y sus negocios con rectitud. Cuando tú pagas bien por mal, tu camino será prosperado. Pero cuando tú te quieres vengar por ti mismo, tu camino será estancado. Estamos a tiempo. Por eso Pablo decía, los que hemos leído las cartas de Pablo, hoy lo entiendo, porque yo siempre lo leía y yo decía, pero ¿qué pasa con este hombre? Y Pablo siempre decía, pues ustedes aunque estén bien, nosotros somos perseguidos, a nosotros nos tienen como tontos, como pendejos, como nada, como escoria, como ovejas llevadas al matadero. Claro, Pablo había entendido y Pablo no se defendía así solo. Pablo ya no era el influyente judío, fariseo, con dinero, con conocimiento de ley. Pablo dijo, bueno, hagan conmigo lo que quieran, yo ya tengo lo que necesito y es el Espíritu de Dios. Y se abandonó en la presencia de Dios y de esa manera predicó ese evangelio y a él lo llamaban el pendejo. Oye, pero es que usted no hace negocios, usted no hace nada, usted... yo ya tengo lo que necesito. Y Pablo se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Ahí es donde entra otra vez Gálatas. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿por qué se dejan sembrar cizaña en su corazón?
¿Por qué se dejan meter amargura? ¿Por qué se dejan meter venganza? ¿Por qué se dejan meter esos deseos de ir a tomar lo mío? No, usted no tiene que ir a nada. Cuando uno reposa en el Señor, lo que es mío, a mis manos llegará. Usted no tiene que ir a agarrarse con nadie, ni a pelear con el diablo, ni a pelear con hombres. La bendición no se pelea. La bendición la ganó el Señor y nos la dio por gracia cuando estamos en Él. Estamos aquí, iglesia. Qué tremendo. Entonces, para el que paga bien por mal, su camino será prosperado y gobernará su casa con rectitud. Ay, como que nos la puso alta el Señor. Pues yo creo que es hora de ser sinceros. La pregunta es, ¿y cómo benditos voy a pagar yo bien por mal? En estos días vi un tutorial que subió una psicóloga atacando la palabra de Dios, atacando esta parte. Una psicóloga decía, ay no, aquellos que no, que eso, que le hagan lo que quiera, que eso no tenga en cuenta la ofensa, que no sea esclavo de lo que más dicen. Y se riega en toda la jerga de la psicología, pero si es uno el que siente, es uno el que se hiere, exprese, dígale, hágale, libérese. Pues esa es el conocimiento y la filosofía y la sabiduría de los hombres. Pero en realidad, quiero hablarle a usted, mujer. Quiero hablarle a usted, varón, cuyo corazón está totalmente herido por la infidelidad que le afectó, por las heridas que usted no puede ocultar ni tapar con un dedo. Ese sol de dolor que hay dentro de usted, que le ilumina hacia el pasado, hacia la amargura, hacia la venganza, que te ha llevado a vivir con esa persona porque le toca, pero no porque le nace. Pues hoy la palabra ha sido y será muy clara. Tú no necesitas que esa persona ni siquiera venga a pedirte perdón. Tú no necesitas ni que esa persona cambie su actitud. Tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios sea el que gobierne tu vida. Y lo vamos a ver con claridad, como el apóstol Pablo en la versión Dios habla hoy, en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, ¿sí? El antiguo también hay que leerlo para rayarlo, ¿no, Gabriel? Efesios capítulo 3. Eso aquí hay para todos, tintico. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Mire esta belleza. ¿Cómo hago para yo poder hacer bien cuando me pagan mal? ¿Cómo bendecir cuando me maldicen? ¿Cuándo amar cuando me odian? ¿Cuándo orar por aquel que me está deseando el mal? Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, dice el apóstol Pablo, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Versículo 17. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Pero venga, devuélvase el versículo 16. ¿Qué es lo que pide Pablo al Padre que le dé a la iglesia? Que seamos ¿qué? Fortalecidos interiormente con poder y fuerza por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo de Dios? Darnos fuerza y poder cuando nos hacen mal para hacer el bien. ¿Cuál es la manifestación más grande del Espíritu Santo? No es que en un culto todo el mundo empiece a gritar y a patalear y a caerse. Que cuando te echen la madre, tú bendigas. Ese es el Espíritu Santo. Va más allá de una manifestación ahí de locos en una reunión. Porque eso sí es locura. Que te zampen la madre con toda la fuerza y que tú con una fuerza mayor bendigas a esa persona. Esa es nuestra locura.
Y ahí es donde vamos, y ahí debemos llegar. Esa es la estatura de Jesucristo, si no es mentira. Seremos salvos pero por fuego, dice la Escritura. Pero el galardón es ese. Independiente del dolor que se sienta y se viva, tú sin hipocresía y no por mandato de hombre, puedes bendecir al que te maldice. Y ahí viene mayor peso de gloria, dice la Escritura. Que Cristo viva en sus corazones por la fe. Fe, sumergido en la palabra. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. 18. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. 19. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. Oiga, ¿qué tal es? ¿Sí es lo que les estaba diciendo? Cuando uno conoce el amor de Dios, pero cuidado, el amor de Dios no va a llenar lo que la carne pide. El amor de Dios va a llenar lo que yo soy. Y si yo no sé quién soy, en cambio, cuando yo ya sé quién soy, la carne me sigue diciendo quiero esto, y el Espíritu Santo me dice ya te di todo. Y ese te di todo puede ser en medio del rechazo de alguien, de la grosería de alguien, del maltrato de alguien. Pero como usted ya no está en el hombre viejo, sino que estando aquí el hombre viejo, el hombre nuevo, usted dice decido por acá. Y ahí usted es donde usted gana ¿qué? Triunfa en la vida. ¿Sí? Pido pues que conozcan ese amor. Pablo dice, pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse la plenitud total de Dios. 20. Cuidado que aquí está el centro de todo. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Cuando usted deja que Dios sea el que se vengue, cuando usted dice no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, y se quedó quietico, Dios resulta haciendo algo que usted ni siquiera hubiera pedido nunca, y tampoco lo hubiera pensado. Dios, confiaste en mí, no te defendiste por ti mismo, no buscaste tus fuerzas ni un ejército. Pues te doy algo que ni me habías pedido ni te habías imaginado. Y ahí es cuando uno dice, Señor, cálmate, contrólate, recibe mi amor. ¿Sí? Mire, se lo voy a aterrizar. A duras penas, cuando uno pelea, está peleando por la bicicleta y pinchada, porque usted nunca ni pidió ni pensó. Es un ejemplo nomás, Robinson. ¿Sí? Usted nunca pensó ni pidió un avión. No estoy hablando literal, estoy hablando como ejemplo espiritual. Entonces uno se agarra por la bicicleta, y toda pinchada y vieja. Pero el otro dice, bueno, ¿quieres esa bicicleta? Cójala. Y se queda usted ahí, Señor, y bendigo. Y yo trabajé por esa bicicletica, y pues estaba viejita y dañadita, pero me servía. Pero bueno, Señor, el juez dijo que era del otro. Tome. Cuando usted menos piensa, es un ejemplo. Estoy hablando para aquellos que entendimos que el enemigo no está afuera, sino está adentro. Aquellos que estamos luchando con la carne, aquellos que estamos luchando con el amor al mundo, aquellos que estamos luchando por entender que mi enemigo no es el que está afuera, sino el que está adentro. Y cuando uno sabe esperar y perseverar en la palabra, hay de Dios una promesa grande aquí en la tierra, que Él nos va a dar algo que ni siquiera pedimos ni pensamos: la victoria sobre todo aquellos que un día nos hizo esclavos. Esa es la verdadera promesa de Dios. Así que no podemos detenernos nosotros en perseverar en su presencia. Robinson, ahí estás, tan divino, gloria a Dios. Cierto que no lo veía por ahí reportado, Robinson. Sí, y termina diciendo en el 25, gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Claro, cuando usted no quiere ir a pelear por las cosas ni defenderse, reciba esa palabra. Mujer, varón, joven, quien sea,
Repose en Dios. No permita que nadie le venga a dar el título de tonto, pendejo, manso, menso, ni nada. Usted es un hijo de Dios, pero usted necesita fortalecerse interiormente. Llénese de palabra, ore palabra, lea palabra. Y aunque la carne patalee y todo el mundo venga y le diga que eso no es, si el Espíritu Santo le dice que eso es, hágalo. Y lo que el Espíritu Santo le dice que es pague bien al que te hizo mal. Ahí será prosperado el camino. Pague bien al que te hizo mal. Ahí podremos gobernar el proyecto de vida que Dios nos dio. ¿Estamos, iglesia? Entonces, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, aunque todo esté en contra, Dios hará algo. Dios hará algo que va más allá de lo que pido o lo que pienso, y solo por su gracia. Y quiero terminar hoy en la versión Reina Valera, sí, en el libro en la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Reina Valera, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 7 en adelante. ¿Por qué yo debo hacer bien cuando me hacen mal? ¿Por qué debo perseverar en hacer el bien? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué Dios me dio esta palabra? Porque a 65 días de cuarentena hay muchos amados que están por desmayar. Sobre todo cuando vieron caer aquello que ellos llamaran la fuente de su riqueza, la fuente de su trabajo, la fuente de su felicidad. Cuando la rutina del ser humano fue totalmente echada para atrás. Cuando el diario vivir fue patraciado totalmente por el Señor. El Señor nos dice aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cuál es el bien más grande que nos podemos hacer a nosotros mismos? Perseverar en la palabra. ¿Saben por qué? Porque en todos ya hay un hombre viejo que siempre va a querer hacer el mal. Y sabiendo que hay un hombre viejo que quiere pensar mal, sentir mal, desear mal, actuar mal, ver mal, oír mal, hablar mal, ¿qué es lo único bien que podemos hacer nosotros? ¿Agarrarnos a pelear con él? ¿Atarlo, encadenarlo? Si es usted mismo. El único bien que se puede hacer un ser humano es llenarse de la palabra de Dios. Y ni siquiera convencerse a sí mismo. Llénese de palabra y deje que la palabra por el Espíritu convenza a mi hombre viejo que ya es tiempo de obedecer a Dios. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Hoy el Señor cierra este ciclo de enseñanzas de cómo vencer la maldad. ¿Cómo fue que Dios venció la maldad? Haciendo el bien. Míralo. Todos los hombres hicimos mal y Él envió a Jesucristo para que nos hiciera bien. ¿Cuál es el bien más grande que el Señor nos hizo? ¿Cuál es el bien más grande? Morir por nosotros en la cruz. Entonces no digas, Señor, ¿por qué no me has dado esto, me has dado lo otro? Lo más grande que yo te pude dar fue haber pagado el precio de tu pecado en la cruz. Lo más grande que yo te pude dar fue haber puesto mi vida para que tú no entregaras la tuya.
lo más grande que yo te pude dar es devolverte tu identidad verdadera. Por el resto de lo que tanto te preocupas, trabaja, que yo te sigo respaldando, y a su tiempo cosecharás aquello que tú decidas sembrar. Espíritu Santo de Dios, fuiste dado a la iglesia para enseñarnos. Espíritu Santo de Dios, fuiste dado a la iglesia para guiarnos, redarguyendo la iglesia, instruyéndola. Hoy nos sometemos a ti y entendemos que creceremos en el Espíritu en la medida que nos sumerjamos más y más en esta tu palabra. Hoy, Señor, una vez más te damos el primer lugar en nuestras vidas, comprendiendo, entendiendo, sabiendo que solo te podemos dar el primer lugar cuando damos el primer lugar a la palabra. Cuando en la mañana lo primero que buscamos es instrucción en la Biblia. Cuando en la mañana, antes de pedir, hablamos tu palabra. Cuando en la palabra de Dios, lo único que hacemos es permitirle que ella esté ahí en nuestra mente como el pensamiento supremo. Cuando, aunque todas las cosas afuera y alrededor estén en contra, nos refugiamos y nos escondemos en nuestro castillo, en nuestro refugio, en nuestro escudo. Un bendito versículo de la Biblia en la mente. La semilla de mostaza que crecerá un día y será árbol que dé cobertura a generaciones completas. Hoy, Señor, nos levantamos una vez más, pero ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestra intención y motivación y propósito propio. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Señor, presento el aporte voluntario que tus hijos traen. De lo que tú les has dado, Señor, ellos comparten para que la obra de llevar tu palabra sea realidad. Gracias, Señor, por esos aportes financieros. Gracias porque has permitido y has llevado a través de esos aportes, abasteciendo la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias por esos mercados que han llegado a cada familia, a cada mesa. Es a ti toda la gloria, porque el que da el querer como el hacer eres tú. Padre, escrito está: nunca faltará la harina y el aceite en esos hogares. Nunca faltará la palabra del Espíritu en sus bocas y en sus vidas. Y por generaciones, Señor, tras generaciones, tu bondad y tu misericordia estará sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.